Hola, buenas tardes. Yo soy Cristina Cid de Fundación Codea. Me dedico a explorar y desarrollar experiencias de aprendizaje. Y lo que vengo a compartir acá es un marco que nos permite entender cómo incorporar la inteligencia artificial en la educación. Les voy a compartir un marco que se publicó en mayo del año pasado, que no fue hace tanto, la verdad, que estuvo liderado por la OCDE con colaboración de otras organizaciones que probablemente nosotros ya conocemos en Chile, que es equipos de la Comisión Europea y Code.org, que es un partner de Codea que trabaja fuertemente en las escuelas con nosotros, instalando las ciencias de la computación en las salas de clases. Primero lo que quiero es poner un poco de contexto respecto de qué es lo que los jóvenes ven de la inteligencia artificial en sus instituciones o en su contexto directo. El año pasado se hizo una encuesta a más de 7.000 estudiantes, principalmente europeos, pero finalmente son jóvenes y probablemente comparten muchas de las preocupaciones o de los puntos de vista que tienen los jóvenes latinos. Y hay cosas bien interesantes que surgieron de ahí. Por ejemplo, un 74% de los que fueron encuestados creen que la inteligencia artificial jugará un papel significativo en sus vidas profesionales. O sea, ya saben que es algo que, independientemente de su profesión, tienen que incorporar en sus aprendizajes. Esto no es exclusivo de las profesiones tecnológicas, ya permea todas las disciplinas. Un 46% de los estudiantes piensa que en sus escuelas los preparan adecuadamente para la IA. Me parece fantástico. Pero también para los que somos docentes es un tremendo desafío porque tenemos que ir más allá, saber exactamente en qué los estamos preparando y qué estrategias son las que estamos trabajando con ellos. Hay un 44% de los estudiantes encuestados que perciben que sus profesores están bien preparados para trabajar en la implementación de la IA. Eso también es una percepción interesante. Evidentemente queremos que eso aumente en los próximos años y todo tiene que ver con este tipo de instancias de estar interesado en seguir aprendiendo, explorar e indagar en lo que está haciendo la inteligencia artificial con fines educativos. Y por último, un 49% se preocupa de que la IA pueda ampliar las brechas de éxito académicos entre sus compañeros. Es decir, gracias a la IA yo puedo tener mejores rendimientos académicos porque me apoyo en ella para hacer tareas, para estudiar, para profundizar, sin cruzar la línea roja de la dimensión ética, que es un gran tema que todos los docentes estamos discutiendo. ¿Qué pasó? Durante el año 2025, un equipo de expertos se juntó a diseñar un marco de competencias para la alfabetización en inteligencia artificial. Esto es distinto de la mayoría de los marcos que nosotros conocemos. Nosotros conocemos muchos marcos de competencias digitales. Este es específico de inteligencia artificial y es bien interesante porque pone foco en ello, ¿vale? Este borrador lo que propone es que se publica en el mes de mayo y se deja un plazo abierto para la consulta pública y la idea es que hasta febrero de 2026 esté disponible para consulta pública para que una vez que se reciban todas las aportaciones de los países que están participando en esto, incluido Chile, generen una versión definitiva ya en distintos idiomas y disponible para todas las organizaciones. Acá solamente nombro algunos de los expertos que participaron en el diseño de este marco. Hay expertos europeos, americanos y latinoamericanos, así que de alguna manera responde a distintos contextos y hace que lo que vamos a ver ahora tenga sentido para cada uno de los territorios. Como les dije anteriormente, cuando se construye un marco también se revisa lo que está disponible. Hay un marco de competencias de la Unión Europea, de hecho acaba de salir la versión 3.0, que es el DIGCOMP, que es muy interesante porque habla de competencias profesionales en todo ámbito, no específicas de educación, pero ya incluye la inteligencia artificial en una dimensión transversal. También está el marco de competencias de la IA de la UNESCO, que fue uno de los primeros en salir publicados, que de alguna manera sirve como referencia para poder trabajar en este marco. Hay una fuerte referencia a Digital Promise, que es una organización americana sin fines de lucro que también propone algunas dimensiones sobre cómo abordar la IA en la educación. Luego está IA for K12, que
también es una organización sin fines de lucro que definió un modelo súper interesante. Esa gráfica es súper conocida, aparece en todas las presentaciones donde de alguna manera se explica todos los contextos que intervienen. Y un punto no menor y que sí nos va a afectar a todos en el 2029 es PISA. Porque sí, cuando se aplique esa prueba, en 3 años más nos van a evaluar alfabetización en IA. Entonces, de alguna manera, para los que trabajamos en educación, hay un tremendo desafío para poder demostrar qué tan competentes estamos llegando a ser en el manejo de la inteligencia artificial. Ahí es donde está una de nuestras principales tareas. Ok, ¿en qué consiste el marco? Lo que hace principalmente es definir unas dimensiones respecto de cómo nos acercamos a la IA y a partir de esas dimensiones desarrolla cada uno de los criterios. La primera dimensión es cómo nos comprometemos en la interacción con la IA. La siguiente es cómo diseñamos usando IA, cómo gestionamos usando IA y cómo creamos con IA. En cada una de esas dimensiones se entregan unos descriptores que nos permiten entender hacia dónde nos estamos inclinando. Esto es interesante porque evidentemente cuando implementamos la IA en distintos procesos del sistema educativo, obviamente nos vamos a focalizar en una de las dimensiones sobre otra dependiendo de lo que estemos haciendo. Obviamente la gestión tiene que ver con aspectos más de trabajo administrativo en algún caso, que no necesariamente vamos a llevar en el aula en el trabajo con los estudiantes, pero sí con ellos vamos a trabajar fuertemente cómo interactuamos con la IA y cómo creamos con la IA y desarrollamos nuestro pensamiento crítico. Todo ello en un ciclo y en una interrelación permanente. Lo que hace el modelo es separar elementos para poder estudiarlos y poder implementarlos, pero luego están todos interrelacionados. Una definición muy clara de qué es lo que es la alfabetización en IA es la que nos propone este marco, que tiene que ver con el conocimiento técnico, las habilidades duraderas, las actitudes orientadas al futuro que son necesarias para desenvolvernos en un mundo que tiene un brazo digital y un brazo en IA súper fuerte. Nos permite interactuar con la IA, crearla, gestionarla y diseñarla, es decir, ser sujetos creadores con tecnología y no consumidores de tecnología, que es una de las discusiones que en el mundo educacional siempre estamos llevando a cabo. Es decir, cómo entregar este conocimiento para poder tener más empoderamiento en la creación y en el dominio de lo que estamos haciendo. La idea es evaluar críticamente sus beneficios, sus riesgos y sus implicancias éticas. La única forma de llegar a esto es entender profundamente cómo funciona la IA. No es solamente ser experto en hacer prompts, es entender cómo se crean los grandes modelos de lenguaje, cómo se crean los agentes, cómo funcionan. Cuando yo entiendo el fondo matemático que tiene todo esto, me hace mucho más sentido tomar decisiones respecto de la dimensión ética que hay en las decisiones que yo como ser humano tengo que tomar cuando interactúo con la inteligencia artificial. Ahora, ¿cómo se separaron estos elementos dentro del marco en unos pilares? Estos pilares son bastante conocidos en los marcos de competencia. Uno tiene que ver con el conocimiento, es decir, lo que yo sé hacer. Otro tiene que ver con las actitudes, el cómo yo quiero hacer las cosas. Otro tiene que ver con las habilidades, como cuáles son las herramientas que tengo para poder hacer las cosas. En general, los marcos más clásicos añaden un cuarto pilar que es el saber estar, que es la dimensión ética. Acá no está, pero intencionalmente, cuando incorporamos este tipo de estructuras en los proyectos educativos, podemos añadir la dimensión ética que viene de los proyectos educativos institucionales. Entonces sí podemos agregar una dimensión más propia de las instituciones. Los marcos de esta naturaleza tienen ya 25 años de trayectoria y sí se han ido complementando con estos adicionales que tienen que ver con nuestra dimensión moral y ética frente a nuestro comportamiento en la sociedad. O sea, ¿qué es lo que tiene que ver con el conocimiento de la inteligencia artificial? Entender su naturaleza, entender cómo refleja las perspectivas humanas, identificar cómo define el trabajo y los roles laborales, identificar las capacidades y las limitaciones que tiene, que también tiene limitaciones respecto a lo que nosotros queremos lograr, y su rol e impacto en la sociedad. Por otro lado están las habilidades. De esto hablamos siempre, porque las habilidades tienen que ver con algo que nosotros hacemos en el aula
y que tienen un impacto inmediato en algo que podemos observar, lo podemos evaluar rápidamente porque trabajamos sistemáticamente con ellas. La más importante y la que siempre hablamos, pensamiento crítico, evaluar el contenido generado por la IA permanentemente. Evidentemente la creatividad es tremendamente potencial si sabemos usar la inteligencia artificial. No se reemplaza por ella, todo lo contrario. Si somos capaces de explotar nuestra creatividad utilizando la IA, podemos hacer cosas increíbles. Evidentemente el pensamiento computacional es clave, descomponer problemas, seguir instrucciones, identificar patrones, es muy importante. Por otro lado, la coherencia social y la conciencia de uno mismo, como la autoestima, es muy importante en términos de habilidades. Colaborar con otros, porque ya sabemos que el trabajo es más eficiente cuando yo colaboro e identifico los talentos que tienen mis pares para poder construir algo. La comunicación efectiva no es solamente que yo sea capaz de expresarme, sino también de escuchar las necesidades y empatizar con los demás. Y por último, la resolución de problemas, que también está permanentemente en todos nuestros desafíos curriculares. Y por otro lado, no menor, las actitudes que también aparecen, por ejemplo, en nuestro currículum escolar, que tiene que ver con esa disposición que tenemos que tener a acercarnos al conocimiento, la responsabilidad, la curiosidad, la actitud innovadora, que es como esto de buscar problemas y de manera proactiva intentar resolverlos con alguna tecnología, en este caso, porque ya vivimos en un momento altamente tecnológico, la capacidad de adaptarnos a los cambios o ser resiliente, por ejemplo, y sobre todo la empatía. Entonces, cuando combinamos estos pilares, lo que hacemos es que construimos una competencia. Una competencia es estos pilares integrados en una escala temporal mayor, donde yo puedo implementar o aplicar o transferir lo que estoy haciendo a otras situaciones problemáticas de la vida. Una competencia tiene las habilidades, es decir, lo que yo puedo observar que hago, tiene las actitudes, que es la disposición que yo tengo para poder resolver o enfrentarme a algo, y tiene un conocimiento específico que yo tengo que aplicar. Aplicar, transferir, modificar, según lo que yo practiqué anteriormente. Lo que hace una competencia es transformar estos pilares en algo superior, que para los que somos docentes requiere más tiempo de trabajo, más tiempo de evaluación, entender otras variables que impactan en las actitudes particularmente para poder determinar si efectivamente estamos adquiriendo la competencia o no. Por eso ahora es el momento de debatir en esto, porque si el 2029 vamos a tener una evaluación, tenemos que llegar con estudiantes competentes en inteligencia artificial y en tecnologías digitales. Los pilares, las dimensiones específicas de este marco tienen que ver con el compromiso o la interacción con la IA, que de alguna manera se refieren a de qué manera yo me relaciono con la inteligencia artificial en mi vida diaria, qué implica utilizarla, cómo la reconozco, cómo la evalúo, cómo la exploro, la examino, cómo soy capaz de explicar cómo la IA puede mejorar lo que yo estoy haciendo, de qué manera puedo describir los sistemas de IA que estoy utilizando, cómo puedo analizar cuáles son sus ventajas, sus riesgos y cuáles son las dimensiones éticas que está impactando y cómo puedo conectar esto con los posibles impactos sociales. Por otro lado, la creación con la IA tiene que ver con utilizar sistemas para explorar, con visualizar, prototipar y probar. Esto es súper importante. El concepto de iteración acá es relevante, sobre todo para los que somos educadores, donde no estamos acostumbrados a utilizar la iteración como una práctica, porque históricamente los que somos docentes adultos sabemos que equivocarnos será el punto final. Acá la combinación y el intento recurrente es parte del proceso. Evidentemente la colaboración con sistemas de IA generativa para buscar feedback, para buscar nueva información y refinar los resultados, más de iteración, esto es súper importante. Analizar cómo puede la IA respetar la autenticidad del contenido. Acá hay un tema súper importante que tiene que ver con la propiedad intelectual y la autenticidad de lo que nosotros estamos construyendo, y explicar cómo los sistemas de IA realizan tareas usando precisión lingüística. Por otro lado, otro de los pilares son 4. El diseño con IA,
que tiene que ver con describir sistemas que pueden diseñarse para apoyar una solución específica, es decir, diseñar con IA para crear aplicaciones que me permitan resolver problemas, comparar distintas capacidades y limitaciones que tienen los sistemas, recopilar datos y procesar esos datos y tomar decisiones basadas en datos, y en eso la IA nos puede ayudar muchísimo. Evaluar sistemas de IA utilizando criterios definidos o criterios específicos para poder determinar si efectivamente nos impactan de manera positiva o no, y describir el propósito de los modelos de IA nuestro como usuarios. Y por último, la gestión de la IA, que tiene que ver con cómo yo decido si utilizo un sistema o no, cómo descompongo un problema basándome en sus capacidades, cómo dirijo o tomo el control sobre los sistemas de IA generativa para poder tomar decisiones, cómo soy capaz de decir qué tareas delego y qué tareas no delego en la IA en función del impacto que tienen, y cómo desarrollar, comunicar protocolos, directrices, reglamentos que me permitan implementar esto en la sala. Si ustedes se fijan, estos 4 pilares van más allá del mero uso cotidiano de la IA que nosotros estamos haciendo en el día a día. Tiene que ver con un nivel superior, y hacia ellos donde tenemos que llevar a nuestros estudiantes. O sea, la invitación es, en este taller, a revisar en profundidad lo que nos proponen estos 4 pilares, reflexionar sobre ello y proponer mejoras o proponer solicitudes o proponer nuevas ideas para poder enriquecer lo que este marco nos está entregando, y al mismo tiempo también empezar a imaginarnos qué cosas podemos implementar en el aula para empezar a ejercitar esto con los estudiantes desde primaria. Una de las cosas que también tiene el marco es ejemplos específicos de cosas que podemos utilizar o implementar en primaria y en secundaria. Entonces aquí hay harta inspiración respecto de actividades que podemos hacer con los estudiantes para desarrollar elementos específicos de cada uno de los pilares. Entonces, sí les invito a revisar esas propuestas pedagógicas para poder ver qué puede implementar en el aula, qué requiere más información, y si consideramos necesario también poner en nuestro feedback al consejo que diseñó esto, profundizar un poco más en estas propuestas pedagógicas, porque evidentemente mientras más ideas tengamos de cómo hacer la instalación de esto en el aula, para nosotros es mucho mejor. Entonces la invitación está hecha para poder revisar el contenido del marco, revisar el documento y proponer un feedback constructivo que luego pueda ser instalado y incorporado en la versión final que se va a publicar, esperemos, durante este año 2026. Muchas gracias.